Así es. o que motiva hoy una serie de controversias. Rui, ¿con quién vamos a hablar para analizar más este punto tan importante para toda la nación americana? Pues muy buenos días. Hoy tenemos en la línea a la doctora Mirna Maisonet. La doctora Mirna Maisonet pertenece a un bufete de abogados que tiene oficinas tanto aquí en Miami como en Fort Lauderdale, que ha participado en parte de este proceso de lograr que la Corte Suprema, en primer lugar, en la defensa de los derechos de los homosexuales a casarse, pero también después en parte de este proceso que condujo a la decisión de la Corte Suprema del viernes pasado. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien. Qué bueno, gracias. Mire, doctora, vamos entrando directamente en materia. Muchas personas dicen, y nos han dicho en particular esta mañana entrevistados, que los homosexuales no tienen ningún derecho constitucional de casarse. ¿En qué medida el matrimonio es o no un derecho constitucional o es o no un derecho de la persona? Bueno, el fallo de la decisión de la Corte Suprema dijo que es un derecho fundamental que tienen todos los individuos. La respuesta es bien simple. Cada individuo tiene el derecho de casarse con quien quiera casarse, sea homosexual o heterosexual. O sea, por lo tanto, cuando se habla de derecho constitucional y su ausencia, no se está interpretando bien la decisión de la Corte, ¿correcto? Bueno, la Corte decidió que sí, aquí hay un derecho fundamental, de que la Constitución te da, en la enmienda 14, te da el derecho de casarte. Claro. Sí, las personas que se oponen están misinterpretando la decisión de los Estados Unidos, de la Corte Suprema. Bueno, ahora, a pesar de todo lo que ha decidido la Corte Suprema, hay mucha gente que no está en contra. Y, por ejemplo, ya el secretario de Justicia de Texas ha dicho que los clerks no tienen la obligación de emitir licencias matrimoniales si no quieren hacerlo. ¿Cuál es el escenario que se nos está dibujando delante en nivel de contestación? O sea, ¿cuáles son las opciones legales que tienen algunas de estas personas que se oponen? O si es que tienen alguna. No creo que van a tener alguna, y creo que ya tú ves en los próximos meses que todas esas opiniones van a caer y los estados van a tener que emitir las licencias de matrimonio porque ya la Corte Suprema habló finalmente. El caso está decidido. Creo que cuando después que tú le des un mes o todo, ya la gente no va a estar protestando tanto. Tienes que entender que yo creo que hay una confusión grande. El hecho de que el Estado tiene que emitir licencias de matrimonio no quiere decir que las iglesias y otras cosas religiosas tengan que hacer esos matrimonios. Esos son dos cosas completamente diferentes. Los clerks of the court, eso sí que son empleados del Estado y ellos tienen que seguir la Constitución de los Estados Unidos. Así que ellos no van a tener una opción para negarse a emitir las licencias. Sí, abogada, quisiera que fuéramos un poco a la base de toda esta decisión y que nos contara cuál es el caso que llevó a todo esto, cuál es esa pareja y de qué se trataba el caso que pedía que fuera aceptado el matrimonio. Bueno, el caso vino de unos estados de Kentucky, Missouri, Ohio. La gente que pidió esto fueron muchas parejas, eran 24 parejas. Había ciertas parejas, una de las personas era un viudo que estuvo casado desde el 2011 con su pareja que murió antes de que todo esto pasara, y en la licencia el certificado de muerte le negaron poner su nombre como esposo. Uh-huh. Sí. Entonces los otros eran personas que ya se habían casado en otros estados como New York, y cuando fueron a los estados de donde residían, el estado no le quiso dar los beneficios médicos o otros beneficios que se le dan a parejas que están casadas, que rutinamente se le dan. Si yo soy una persona heterosexual y me casase pues en New York y me mudara a Missouri, me hubieran dado todos los beneficios, pero como eran parejas homosexuales no se los quisieron negar. Y entonces tenían la tercera categoría de personas, que eran personas que se querían casar, y entonces como eran homosexuales, las cortes y los clerks no le querían emitir la licencia. Entonces la corte lo que estaba diciendo esencialmente dos preguntas. La primera era si la Constitución de los Estados Unidos
te daba un derecho fundamental al matrimonio a las personas homosexuales. Y la segunda pregunta era si los estados que no aceptaban el matrimonio homosexual tenían que aceptar matrimonios que se habían conducido en estados que el matrimonio era homosexual. La contestación fue simple. Hay un derecho fundamental al matrimonio para los homosexuales y todos los estados los tienen que aceptar. Abogada, le quiero preguntar dos preguntas, agradeciéndole su participación esta mañana y que nos haga claridad sobre este punto tan importante. Tenemos dos preguntas finales. La primera, este derecho fundamental que se otorga a estas personas del mismo sexo para contraer matrimonio, ¿se va a traducir en que la adopción, piensa usted, en que la adopción se convierta también en un derecho fundamental de esas personas una vez tienen su matrimonio? ¿Estamos avanzando hacia ese paso que se garantice la adopción entonces para estas personas? Bueno, sí, y son dos cosas diferentes. Te diré que las personas homosexuales en la mayoría de los estados ya pueden adoptar. Pero ahora que el matrimonio homosexual es legal y se considera como un matrimonio, ya no va a haber matrimonio gay y matrimonio heterosexual, es un matrimonio. Pues entonces cuando tú adoptas un niño, ese niño va a ser hijo de las dos personas. Las dos personas van a tener las mismas obligaciones legales y económicas, como si fueran adoptados por una pareja heterosexual. Sí, y esa decisión del Tribunal Supremo ¿se puede apelar y en cuánto tiempo? No. La decisión del final la Corte Suprema es final. Ya no puedes apelar a ningún lado. Y me imagino que si en 10 o 15 años todavía estamos peleando acerca de esto, alguien puede tratar de traer una demanda, pero lo dudo. Después que la Corte Suprema declara un derecho fundamental, la única manera en que a lo mejor lo puedas eliminar sería para enmendar la Constitución de los Estados Unidos, pero eso es muy, muy, muy difícil, porque tienes que tener 2/3 de los estados haciéndolo, más tienes que tener la legislatura votando por eso, es imposible. Esta decisión es final, no va a cambiar. Y te voy a decir una cosa, estadísticamente la mayoría de las personas que se oponen a esto son personas mayores. Cuando a medida que pasa el tiempo tú vas a tener más personas apoyando esta decisión y te apuesto que en 20 años no vamos a estar hablando si se debió pasar o no, vamos a estar hablando porque no se pasó antes.